Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, vamos a hablar un poquito, como siempre, aquí, cajón desastre, un poco de todo. Yo voy a hablar de una serie y quizá también de un contexto. Si no me da tanto tiempo de desarrollar el concepto, haré otro podcast, no os preocupéis. Y de otro podcast también, o sea, voy a hablar de cositas. Si da tiempo todo, lo hablaré, y si no, en el siguiente podcast. Yo nunca de ningún tema me voy a dejar nada por decir, porque como esto es un podcast semanal y si no lo hago esta semana, lo haré otra semana o la temporada que viene o tal, o sea que no os preocupéis. Pues voy a hablar de una serie que es un concepto bastante entrepreneurs, perdonad mi pronunciación, y es un concepto de serie y de tal, porque muchos de los personajes y sobre todo algunos de los principales, que para los que no conozcáis, los que son prácticamente los que dirigen la serie, los directores y los productores, pues si os suena un tal Robert Bodegas y Alberto Casado, os suena de algo y tal, que son los guionistas y los directores, no suena, ¿no? Y si os digo un tal Pantomima Full, ¿a que sí os suena? Por cierto, esta serie son los guionistas y tal, pero luego pone que está dirigida por Alex de la Iglesia. No sé hasta qué punto, o sea, qué implicación, porque hoy en día me ha pasado con muchas pelis, pone producido por Alex de la Iglesia o por otros directores. En este caso pongo el ejemplo de Alex de la Iglesia, pues el que viene a colación. Pero pone eso, dirigido por Alex de la Iglesia, entonces yo no he podido verle muchas entrevistas hablando de la serie. He visto más a Robert Bodegas, a Alberto Casado y otros actores. Entonces entiendo que es una labor más de producción que estar ahí dirigiendo la serie, porque como dirección salen más otros, pero bueno, habría que verle más en profundidad. Pues es una serie que va básicamente de un concepto, de varios conceptos que hoy en día estamos viendo por todos lados. Uno de ellos es el tema de los coworking. El tema de coworking, a ver, antiguamente se llamaba tú te ibas a un bar o a una cafetería, te ibas con el ordenador y trabajabas, pero hoy no llames a eso, porque eso hoy en día se llama coworking, aunque sea el bar Manolo, pues te tomas un café y pasa, pues esos son los coworking. A ver, hay coworking de todo tipo, o sea, hay coworking que son restaurantes, bueno, más restaurante es raro, pero te ponen filete, pero un bar o tal, y luego hay otros que son exclusivos para ese tipo de instalaciones de oficinas, de tal, para que tengas tú alquilas el espacio y tú tienes para trabajar ahí con lo que tiene. Luego hay coworking que te ponen sello equipo y cosas, pero dependiendo, hay muchos tipos de coworking. No nos vamos a centrar en los tipos de coworking, que eso daría para otro podcast, vamos. Voy a hacer un día como los de la serie, ya entro un poquito en la serie, me veis de excursión, yo solo, sin nadie, voy a intentar entrar en un coworking y a ver lo que me encuentro. Probablemente el de la puerta me diga que no puedo entrar, pero bueno, sería gracioso. ¿Porque esta serie de qué va? Pues en esta idea que todo, como digo al principio, surge de el Pantomima Full, es un programa de YouTube que casi todo son sketches cortos de personajes muy exagerados, topicazos y cosas, y es un programa de YouTube que luego han estado, por ejemplo, en su día en La Resistencia, en Movistar. Sí, La Resistencia, no La Revuelta, porque cuando estaban sobre todo era La Resistencia. En La Revuelta han estado algo, pero más en La Resistencia tenía su sección. Ambos, Robert Bodegas y Alberto Casado, son viejos conocidos porque también estuvieron en Sé lo que hicisteis, de Patricia Conde, de Ángel Martín, de Cristina Pedoche, bueno, un montón de gente. Que algún día os haré un podcast de Sé lo que hicisteis porque me encantaba ese programa. Pues salieron de ahí, hicieron el programa de YouTube, luego han hecho, que yo les he podido ver alguna vez en teatros y demás, han hecho su de humor, y todo esto ha llegado a una idea, se han ido al CEO, supongo, o a alguien de Disney Plus, y han dicho, ay, pues de esto podemos hacer una serie. Ir tirando del concepto, básicamente del tema de coworking, tema de gente que trabaja en este espacio de trabajo, nunca mejor dicho. Pues Robert Bodegas hace que este personaje lo hace en Pantomima Full, en uno de los sketches, hace del típico niño rico que tiene un bar de copas, que va cerrando negocios, que luego abre otro y tal, pues hace eso. Y luego Alberto Casado hace del típico gurú que te suelta frases súper profundas, que esto yo lo he visto muchas veces, gente coas o gente súper profunda, inspiradora y tal, pero te suelta el discurso de Steve Jobs
ahí palabra por palabra otras cosas y dices, pero esto ni lo has pensado tú, por lo menos por una coma o algo. Son personajes súper exagerados, pero que mola. A ver, la serie tiene sus cosas también, porque no es una serie perfecta. A mí, por ejemplo, no... A ver, os debo advertir cosas de este podcast. Por favor, hay un momento en que cuando hable de ciertos personajes, cuando diga la palabra Ramsés, procurar que no haya niños cerca, ¿vale? para quedáis avisados. Si hay niños cerca, bajo vuestra responsabilidad, ¿vale? Y otra cosa de la serie que también os voy a decir, alarma spoiler, si no queréis escuchar el spoiler, poner esto dentro de 20 segundos, que es probable que la serie tenga una segunda temporada. Lo dejo muy abierto, pero si no hay segunda temporada, no pasa absolutamente nada. Para mí no debería tener segunda temporada, pero bueno, es mi opinión, porque yo creo que para una está bien, te ríes y tal, pero tampoco hay que, de estas series que hay que estirarla 15 temporadas, que no se nos vuelva esto como la que se avecina. Y bueno, hablando un poquito de los actores, ahora nos metemos un poquito en el tema de la serie. Pues está Aura Garrido, que Aura Garrido era Amelia en el Ministerio del Tiempo. Ha sido una pasada verla de nuevo, hacía mucho tiempo que no la veía prácticamente en ningún producto. Luego está Gonzalo de Castro, que Gonzalo de Castro os lo traje hace poco aquí, bueno, hace casi un año así, pero lo traje en el podcast hablando de la serie, de la docuserie telefilm, de La Ley a la Ley. Ahí hacía de Fernández Torcuato Miranda y ha hecho muy buenos papeles, ha salido en todo tipo de productos y es un actor veterano, salió en su día en 7 vidas, en otros productos, y que me gusta mucho, mucho lo que hace. Luego, Victoria Martín, que Victoria Martín es colega del ramo del podcast, aunque para mí no hacía podcast, pero a mí alguien se me va a tirar a eso, porque empezaron en la SER. Luego eso se convirtió en un podcast, estirando el chicle. Muy famosa, por cierto, Victoria Martín no, pero Carolina, la otra chica de tal, me la encuentro cerca de por donde vivo, por donde paseamos y tal, a veces me la encuentro ahí tirando la basura tal, o sea, es vecina aquí del barrio y Victoria Martín me mola y tal, que yo no la he visto actuar, o sea, es de esta gente que era de youtuber, se pasó a podcaster y de podcaster ahora actriz, bueno, y tal. Luis Bermejo, al que le hemos visto en muchas producciones, o sea, le hemos visto en La Chica de la Nieve, en muchas películas, en muchas series, yo en teatro le he podido ver, y es un actor veterano, y demás. Por ejemplo, en La Casa de Papel salía, en Días de Fútbol, en Campeones, es que en tantas series y tantas películas, por ejemplo, a mí me encantaba su papel en Mientras dure la guerra, que hacía de Nicolás Franco, el hermano de Francisco Franco, porque era un personaje que daba ahí otra visión y me gustó mucho. Y luego otros actores que aparecen en la serie, que no quiero tampoco esto, pero siempre que hablo de una serie quiero hablar de los actores. Y ahora voy a hablar de Ramsés, así que atentos, hasta dentro de un tiempo, por favor, un minuto o así, por Ramsés, que es también conocido como el rey Baltasar de la cabalgata de los Reyes Magos, o el genio de la lámpara. Este hombre, vaya papeles haces, porque el genio de la lámpara en Aladín, en el musical, que yo le vi en vivo, pues hacía ese personaje. Ha hecho algunos personajes más, pero es principalmente conocido por estos personajes. Luego Kimberly Tell, que también es una actriz que he visto en algún producto. Luna Azuazu no es muy conocida, pero la vi el año pasado en una serie en la que tenía preparado grabar podcast, pero pensaba que iban a sacar la segunda temporada y como no la sacan, pues lo sacaré dentro de un tiempo, que es Uno menos en Canarias, en la que hace hija del detective y es muy bueno el papel que hace. Bueno, hay varios actorillos más que hacen muy buen papel. Aníbal Gómez, que le vimos en la serie de Superstar, ahí con Tamara y demás. Y bueno, Juan Ganadetti, que también le hemos visto en varios productos más. Y la verdad que me gusta mucho como actor. Por ejemplo, salía en el reboot de Los Hombres de Paco, que volvió una temporada más, pues ahí salía este hombre. Y bueno, ya sacando un poquito de los actores, que por cierto, hay un cameo de actor que te dicen, madre mía, pero tampoco os quiero romper la sorpresa. Pues es un elenco de que cada personaje tiene una personalidad.
hay la personalidad, pues eso, un chico depresivo, el típico chico que quiere invertir en Bitcoin. Claro, el chico depresivo es Coas, o sea, quiere animar a la gente, o sea, figúrate tú el negocio. Luego está una manager de influencer que tiene muy mala baba, que es una hater porque se queja contra todo el mundo y tiene un odio, y esta chica es súper sincera porque si algo te queda mal te lo dice. Luego Luis Bermejo es el típico señor que trabaja en una gestoría, se ha quedado en el paro y ha decidido meterse. Y claro, todos estos personajes y algunos más, una pintora, es que son varios los personajes. También el personaje de los becarios con Óscar Ortuño y Judith Fernández me gusta mucho, los becarios. Pues todos estos personajes que están dentro del coworking, que tienen cada uno una manera como de autónomos, de empezar a intentar salir claro, no quieren trabajar por cuenta ajena, quieren hacer su propio proyecto e intentar salir ahí adelante. Entonces es bastante interesante como eso. Claro, aquí los personajes, el de Robert Bodegas, que es el dueño de todo esto, y tal, el hijo del papá, que el padre le ha dicho, venga, te monto un coworking y tal, y Alberto Casado, que es como el gurú, el que da ideas, da frases que luego no llegan a parar nada, y luego Aura Guido, que es trabaja en Nueva York, gestiona empresas y cosas, pues ha venido ahora para gestionar todo esto, y las locuras que hacen, hay capítulos súper locos, de esas idas de ollas, como un personaje, otro como interactúa, como esa pequeña piña que se está haciendo entre unos, entre otros, pero para hacer una breve reflexión, porque al final no me va a dar tiempo lo que yo quería reflexionar de manera muy profunda, pero esta gente, muchos de estos personajes existen, y sobre todo el personaje del típico gurú que te dice cosas elocuentes, que tal, y Coas, que quiere inspirar a la gente, pero claro, a mí que alguien me inspire que no ha conseguido nada en la vida, pues es bastante tal, pero bueno, el querer seguir adelante y esta serie de cosas. Y voy a aprovechar para aconsejaros un podcast que os puede gustar o no. Yo lo aconsejo no tanto porque sigáis la filosofía exacta, que el que quiere la sigue, que puede ser interesante, pero el que quiere no. Yo, por ejemplo, se lo he dicho al creador y tal. Es un podcast que me gusta cómo lo hace y todo, que es un poco... Por cierto, la serie es muy buena, os la recomiendo, son capítulos cortitos de media hora, un poquito para finiquitar lo que estoy hablando de la serie, pero me gusta mucho, os la recomiendo, pero ya digo, no da para la segunda temporada yo creo, pero bueno, nunca se sabe. Pues eso, os voy a recomendar un podcast que es El Camino de la Rata, de Trek23, lo conoceréis por Manzanas Enfrentadas, hasta el 99% verde, tiene su propio podcast de tecnología, Trek Undercover, un montón de cositas. Pues en este podcast habla un poquito, y por eso lo quiero relacionar con el tema de la serie, habla un poquito de esas personas que están en lo que él llama el camino de la rata. Esto no es despectivo, se llama así, y el podcast suyo lo llama así, o sea que nadie se lo toma mal. En el camino de la rata, de esas personas que están como persiguiendo un queso, esto ya lo pongo yo, eso son metáforas que os pongo, y persiguiendo un eso y no salen de esa rueda, y están personas sobre todo que trabajan en cuenta ajena, aunque ganen muchísimo, porque esto es lo que dice él en su podcast. Entonces un poquito de consejo para hacer clic en tu vida, para que busques otras maneras de ingresos, otras cosas. Y bueno, yo creo que, aunque como os he dicho, yo, por ejemplo, os lo digo, estoy estudiando una posición que sería el igualativo a hacer un Master Plus del Camino de la Rata, o sea, yo voy a ser una rata gorda, que una rata de estas premium, como se dice, pero haciendo ese camino que, claro, yo no soy ejemplo, pero el camino de salir del camino de la rata es una serie de consejos, de cosas que da, de todo ello. Y lo que me gusta que en el podcast, o sea, hay muchos podcasts y vídeos de YouTube, y hay que decir, mucho cuidado con este contenido, con mucho de esto. Por eso os recomiendo porque él no da directamente, o sea, te da clics, te da pequeños consejos que tú si quieres los coges y si no, no. Pero hay muchos charlatanes, porque lo digo, hay muchos charlatanes que en vídeos de YouTube, podcast, que dicen sobre todo a gente, claro, es que estos vídeos sobre todo, y yo he visto en el logaritmo, yo el año pasado que entré en paro, a partir de eso buscaba ofertas de empleo y tal, pues a partir de eso en YouTube y en otras páginas me salían vídeos de gente tipo Yados, que seguro que le conocéis, un tío musculoso que te dice cómo ser exitoso en el mundo y ganar economía y todo ello.
pues un tío exitoso que prácticamente es rico de dar cursos a la gente, de decir cómo triunfar y cómo ganar dinero, pues él gana dinero. Pues básicamente es eso, el concepto de Yado. Pues hay que tener mucho cuidado porque mucha de esta gente, que sobre todo va a gente desempleada, a gente que está empezando sus estudios, que los está acabando, que no encuentra oportunidades de trabajo, entonces les ofrece estos cursos de cómo formarse para invertir en bolsa, en Bitcoin, en una serie de conceptos, y hay que tener mucho cuidado porque aparte de que los cursos no son baratos, o sea, hay cursos que yo por curiosidad he mirado y son cursos de 2.000, 3.000 euros, o sea, y eso no es certificado ni por un centro profesional, ni por una universidad, ni por nada, o sea, mira que yo no soy pro títulos, o sea, que yo pienso que puedes ser sabio, que puedes saber muchos conocimientos y no necesitas los títulos. Pero en este caso me da bastante miedo esta gente que ofrece estas cosas y puede llevar a muchas cosas, a mucha gente que ve como una oportunidad y pueden gastarse el dinero prácticamente que no tienen, pueden endeudarse hasta las cejas para esta serie de cosas y luego se queda en una situación bastante chunga. Entonces, por eso os digo que tengáis mucho cuidado con toda esta serie de charlatanes y de gente. Y bueno, ya haciendo un poquito acabando el podcast, pues eso, sobre lo que se cuenta de serie. Y a ver, la serie es un poco pesimista. Hay gente que ha hecho sus proyectos y tal y sale adelante, pero no, a ver, como digo yo, si todo el mundo fuera Steve Jobs o fuese Elon Musk o otro agente empresario en otros conceptos, también en moda o tal, pues no cabría gente. Entonces tiene que haber un poquito, en el mundo tiene que haber genios y no por no ser un mega CEO de algo eres menos. Hay gente que tiene otros trabajos que se consideran menos, pero yo no los considero menos. O sea, a mí que me atienda alguien en una tienda y me dé muy buen trato, y hablo con propiedad porque yo estaba ahí en el otro lado frente al cliente, un saludo para José el camarero, pues es muy buena, tiene que ser muy buenas actitudes. Y luego uno que sí, que se hace no sé cuánto, pero puede ser con todas las palabras un gilipollas. Entonces, bueno, es eso, habiendo varios caminos profesionales, varias eso, os recomiendo esta serie de Entre Perranes para que os echéis unas risas. Y luego, si queréis escuchar el podcast de Trek y 23 del Camino de la Rata, pues bueno, no lo escucho para que sigáis lo que él dice ni nada, sino para que simplemente tengáis, como en la vida, hay podcasts sobre otras ideologías y tal, que para abrirte directamente, y luego al final acabas que no quieres hacer, pero bueno, es otra manera de ver la vida, ver cómo la ves, y si te convence bien, y si no también, pues distintas cosas. Pues bueno, ese era un poquito mi punto de vista. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.